Hola a todos, soy José Carlos Perales Quiroga, licenciado en Biotecnología Genómica, y voy a hablar con ustedes de las leyes biológicas. La razón de este video. Bueno, la existencia de las leyes biológicas es algo que se creía imposible. No del todo, hay cierta cantidad de leyes que se podrían considerar biológicas, pero no son muy generales, suelen ser más específicas y tienen sus excepciones. En mis estudios, en cambio, he encontrado que en los sistemas vivos hay ciertas regularidades que pueden ser equiparables a leyes como la ley de la conservación de materia de Lavoisier. Este video es para compartirlas. Todo sistema biológico involucra almacén de información y uso de información. Bueno, la información es aquello que permite almacenar y usar aquellas características. Por ejemplo, en el ADN se almacena la información de cómo producir un ser vivo y las instrucciones para crear proteínas y todo eso. Tiene que ver con códigos, por ejemplo, para leer moléculas para poder conseguir resultados, por así decirlo. La información no es solo la del ADN, sino que, bueno, los sistemas biológicos aprenden. No solo los seres humanos, sino también otros animales aprenden de las experiencias pasadas y eso hace que incremente la cantidad de información que tienen disponible. También desde el punto de vista evolutivo, los seres vivos no almacenan, van adquiriendo información conforme van por el medio del proceso de selección natural porque aumenta su complejidad con el paso del tiempo. Entonces, información en tiempo 1 es menor que información en tiempo 2, siempre y cuando tiempo 1 sea antes de tiempo 2. Todo sistema biológico será un sistema abierto para la energía y materia y será homeostático en su equilibrio o estado estable. ¿A qué me refiero con esto? Todo sistema biológico será un sistema abierto. Bueno, los sistemas abiertos son aquellos que son capaces de intercambiar materia y energía con el ambiente, contrario a los cerrados o los aislados que no permiten ese intercambio. Y homeostático quiere decir que mantienen sus valores, los valores de ciertas características, como por ejemplo el pH. El pH es qué tan ácido o básico es una sustancia. Bueno, homeostático es porque se mantiene dentro de ciertos valores en un ser vivo. Entonces se mantiene estable. En otras palabras, la materia en el tiempo 1 y en materia en tiempo 2 va a ser igual, o va a tratar de mantenerse igual en un estado de equilibrio o estado estable. Y por ejemplo, en crecimiento sí aumenta la cantidad de materia, pero si se toma un intervalo de tiempo suficientemente corto y es estable, se va a mantener la cantidad de materia más o menos estable. En cambio, otro punto que hay que considerar es que la cantidad de energía obtenida y la energía usada va a ser siempre menor la energía usada que la energía obtenida. ¿Por qué? Porque por entropía va a perderse cierta cantidad de energía por calor. Eso está en la segunda ley de la termodinámica. Entonces, se va a perder cierta cantidad de energía, también se va a almacenar cierta cantidad de energía en moléculas orgánicas para su posterior uso. Entonces, la energía usada en un inicio, o sea, si solo consideras la energía que se está usando en ese momento, va a ser menor que la energía total obtenida cuando se obtiene energía del ambiente. ¿Cómo se obtiene energía del ambiente? Bueno, las plantas lo hacen por medio de la fotosíntesis, los seres vivos heterótrofos, o sea, los que comen otros seres vivos, como lo son los herbívoros, los carnívoros y todos ellos, obtienen energía del consumo de otros organismos. Entonces, de ahí obtienen energía externa y esa energía que obtienen siempre va a ser mayor que la energía usada. Si no, van a empezar a autoconsumirse y cosas así. Entonces, cuando está en estado de equilibrio o estable, es así,
la energía obtenida va a ser mayor a la energía usada. Ahora, todo sistema biológico tendrá un fin o propósito interno, la autopreservación, y externo como parte de un holon superior. Bueno, primero hay que explicar qué es un holon. Un holon viene de holístico y on de como protón, neutrón, o sea, una partícula. Entonces, se vendría siendo una partícula que es parte de un sistema holístico. O sea, por ejemplo, una célula es una parte de un tejido, que es una parte de un órgano, y la célula tiene organelos y tiene moléculas, entonces esos son holons. Cada uno de los niveles es un holon, es un sistema que está parcialmente cerrado. No es un sistema cerrado, pero que tiene límites, entonces, y es parte de un sistema superior y tiene subsistemas. La mejor manera de explicarlo es con una muñeca matrioshka. Ahí puse una imagen de una muñeca matrioshka, como ven, es la misma muñeca, pero bueno, son muñecas diferentes, de tamaños diferentes, pero una cabe dentro de otra y una dentro de otra, y pues así se puede ver. Bueno, el punto es que como parte de un holon superior tiene que cumplir con ciertas características, pero también como holon en sí tiene sus propios propósitos individuales que normalmente tienen que ver con la autopreservación. Todo sistema biológico tendrá límites y comunicación entre dichos límites, por ejemplo, por medio de etiquetas. Bueno, ahí se puede ver el símbolo S simboliza el superholon, dentro tiene un holon y dentro tiene un subholon, el AN. Bueno, N es diferente a H y H es diferente a S, son diferentes sistemas. Y también su manera de interpretar la información es diferente y todo eso. Pero esos sistemas están conectados por medio de información. Eso es porque se permite el intercambio de información. Bueno, ahí se puede ver cómo una cadena de información en la cual N está comunicándose con H, y S con H por medio de la información que intercambian. Es la misma información, o sea, contiene el mismo, las mismas, la misma información, o sea, tiene la misma, como que características, pero es por diferente medio. Es como cuando tomas un programa de computadora y lo pasas a una USB y de ahí lo pasas a otra computadora. Bueno, lo mismo, o sea, la información se va pasando de uno de los niveles a otro, y aunque tienen límites, dichos límites permiten el paso de información, si no serían sistemas cerrados, y en realidad son sistemas abiertos. Ahí se puede ver lo de las etiquetas que dejé sin explicar. Las etiquetas vienen siendo como que características que permiten la entrada o salida a través de los límites de una célula. Por ejemplo, la membrana celular la envuelve y es lo que la separa el interior del exterior, pero tiene receptores de señal que permiten el paso de ciertas moléculas, y los receptores o los que permiten el paso, las moléculas que permiten el paso, los canales que permiten el paso, tienen ciertas características que permiten o no el paso de esas moléculas, pero eso no es perfecto. Los receptores pueden ser engañados por medicamentos y esa clase de cosas. Las etiquetas y ¿cómo se llama? Las señales que pueden captarse no encajan perfectamente, pero eso es bueno porque permite la adaptación. Mientras más específica sea el receptor, menos será la capacidad para detectar diferentes clases de señales.
lo cual puede ser bueno, pero a veces puede ser negativo porque a veces se requiere captar diferentes clases de señales. Ahora, no solo es la célula. Un ser vivo que tiene la capacidad de obtener cierta cantidad, consumir ciertos alimentos, por ejemplo, una jirafa que puede alcanzar la copa de los árboles, es como si tuviera la etiqueta, la copa del árbol, y ellos tuvieran el complementario que les permite alimentarse de eso. O sea, esto es más general que solo la célula, es un sistema en el cual se permite la interacción, o sea, ciertas interacciones son permitidas, otras no, y eso depende de las etiquetas que poseen las cosas, por así decirlo, y los receptores para dichas etiquetas. Ahora, todo sistema biológico tenderá a formar redes. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ahí se puede ver un gráfico, digo un grafo, y su representación matemática en una matriz de adyacencia. El punto es que por la clase de interacciones que se forman en los sistemas vivos, los sistemas tienden a interactuar unos con otros formando redes. Por ejemplo, uno de los más conocidos es la red alimentaria, en la cual un animal consume varios diferentes clases de animales cada uno puede alimentarse de otras plantas y animales, y así se puede formar una red en donde todos los animales se muestra cuál consume a cuál. Bueno, eso es general porque también en la célula ciertas moléculas interactúan solo con otras y eso forma redes de interacción. Ahora, todo sistema en su estado estable tendrá un core o núcleo, no confundir con el núcleo de la célula, aunque en la célula el núcleo, es el core. Es una minoría que contiene la información para dirigir y a veces crear o designar a los clústeres, como el ADN que contiene para crear la energía no. Las proteínas, el ADN contiene información para producir las proteínas y al mismo tiempo solo se producen cierta cantidad de proteínas. Y múltiples clústeres, que son partes que se mueven juntas y cumplen con una función especializada. ¿A qué me refiero con clústeres? Bueno, los clústeres serían las expresiones, o sea, las proteínas que están presentes en una célula que tienen una función particular y que se expresan, o sea, se producen casi al mismo tiempo. Esto están especializados, o sea, cumplen cada uno de los clústeres con una función diferente y distinta, aunque pueden haber momentos en los cuales las funciones pueden cumplirse de manera sobrelapada, o sea, de que uno puede hacer lo mismo que el otro, pero en general están especializados. En la célula no es el único ejemplo. Por ejemplo, en los seres vivos, en el ser humano, por ejemplo, el cerebro sería el core y los clústeres serían los otros sistemas. Ahora, no es un control top-down, o sea, no es un control de arriba abajo. Es más una especie de regularización, o sea, de regular el comportamiento cada sistema es más o menos independiente, cada subsistema o clúster o agregado, también se le puede decir así, es independiente y cumple sus funciones, pero se necesita regular para que cumplan sus funciones de manera adecuada. Por ejemplo, el estómago no va a estar produciendo ácido en grandes cantidades todo el tiempo, sino en base a ciertas señales, y ciertas señales pueden venir del cerebro y así se regula. Bueno, eso es lo de cluster core. Ahora, todo sistema biológico es, en su estado estable, capaz de dirigir su comportamiento. Normalmente la dirección del comportamiento es con un fin, ya sea la supervivencia, la reproducción, etc. Por ejemplo, el comportamiento 1 puede ser cambiado por comportamiento 2, el cual lleva a un estado interno deseado
o evita uno no deseado. Ahora, algo que sería algo controversial sería decir que los ecosistemas también tienen comportamientos, aunque se adaptan y tienen algunas maneras de cambiar el comportamiento total del sistema. Sería algo controversial hablar de que los ecosistemas de hecho tienen un comportamiento, pero por lo menos a nivel de organismos, esto es siempre válido. Ahora, todo sistema biológico inestable tendrá la estabilidad. Bueno, un sistema estará en un estado inestable cuando, por ejemplo, un organismo está hiperalerta por un peligro, está asustado o lo que sea, en un mamífero, por ejemplo, o en un animal, no puede mantenerse en ese estado por demasiado tiempo. Es un estado inestable, no permanece en ese estado por demasiado tiempo. Pero un estado estable sería cuando está tranquilo, cuando está en estado de reposo o en estado natural, o sea, normal. Entonces, casi todo lo que las leyes que estoy diciendo son en el estado estable. Ahora, un ecosistema estable es contrario a un inestable. Un inestable es muy frágil, todavía no se forman muy bien las redes, su ecología, o sea, y su diversidad no es muy alta. En cambio, un ecosistema estable es muy diverso y es muy este, resistente a perturbaciones, o sea, de que le hacen algo de daño y puede restablecerse, o sea, no se pierde completamente. Claro, si el daño o si la perturbación es demasiado alta, pues sí se va a afectar de manera significativa. Si no, por estar en el estado estable, lo pueden sacar un poco, pero vuelve a su estado. En evolución ya sería algo controversial hablar de evolución sobre inestabilidad y estabilidad, pero creo que hay algo ahí porque ciertas especies se mantienen más o menos estables, o sea, ciertas especies tienden a mantenerse en un estado. Por ejemplo, el Coelacanthus se ha mantenido su forma durante millones de años, el Tautara también, porque el ambiente no ha cambiado demasiado y sus genes, pues, sí ha habido diversificación y todo eso, pero esa especie en particular se ha mantenido estable. Pero eso ya es controversial, no está muy comprobado. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Adiós.